Hola, hola, buenos días, Buenas, profe. ¿qué tal? Hola, profe. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, profe. Hola. Hola. Me afeité para ver qué se siente no tener barba un rato. Y es bien extraño. Llevo mucho rato con barba. Mis hijos no me reconocen. Mi señora cree que tiene un esposo nuevo. Es interesante todo esto. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, profe. Hola, hola. Ya, estamos. Señales 2. Ya. Bien, quería contarles algunas cosas. Lo primero, mostremos la página de Aula. Contarles que, bueno, acá está el link de la clase, este es el link para los horarios de conversa conmigo, el de ayudantía lo voy a poner después acá. Contarles que si nos vamos a la unidad 1, que es donde estamos ahora, hoy día es cierto, hemos visto esto, conversamos de eso, hoy día vamos a hablar de este PDF que está acá. Voy a ir poniendo cualquier elemento adicional acá y en estos apuntes y eso. Contarles que ya está la primera tarea, la publiqué anoche para el 5 de mayo y también tengo acá certámenes anteriores, de años anteriores, y las pautas de algunos de esos certámenes. La verdad es que me falta el del 2019 porque lo tengo en la oficina y no he ido a mi oficina desde marzo del año pasado, así que no tengo esa pauta. El resto está acá. La tarea 1, si le echamos una mirada rapidito, tiene una parte de, tengo que poner esto no lo he puesto, voy a poner estos archivos complementarios, pero tienen en MATLAB, van a tener que descubrir qué tipo de sistema es. Vamos a hablar de eso hoy día, y entre hoy día y el miércoles, de los tipos de sistemas y las propiedades que tienen. Así que acá van a vivir la dificultad de que la definición, por ejemplo, lo que es un sistema lineal, la propiedad de linealidad es bien difícil de evaluar, ¿cierto? En la práctica es súper simple, si tenéis dos constantes, esas dos constantes, la entrada escalada por esas constantes y la suma de dos señales, se supone que te da la salida escalada por las mismas constantes de ese sistema pasado por esas señales. Pero eso es para todas las señales y para todas las constantes. Y ahí está el problema, porque no es practicable, ¿cierto? Si tú tenés, ¿cómo vas a sacar todas las señales? ¿De dónde vas a sacar todas las señales? ¿Y de dónde vas a sacar todos los escalares? Entonces necesitamos ver qué tipo de señales vamos a usar y qué tipo de constantes podemos probar para que esta cosa tenga sentido. Así que es interesante porque es como un encuentro entre las definiciones simples de las cuales estamos bien acostumbrados y la práctica, que es muy distinto y que esas definiciones no nos sirven esencialmente de nada para poder evaluar si esta cosa cumple o no cumple. Interesante ejercicio de identificación de sistemas esencialmente. Luego vamos a trabajar con inversión de sistemas, discretización de sistemas, el sistema de derivada, el sistema de integral, cómo lo trabajamos en el forma en tiempo discreto, y luego nos vamos a un problema práctico de radares.
cómo se estiman los radares y cómo podríamos calcular señal ruido, cómo podríamos identificar la posición de un objeto dado una estructura definida por el esquema de esto que está acá. Así que vamos acá estudiamos algunos conceptos como autocorrelación, correlación cruzada, y eso que tiene mucho que ver con el tipo de procesamiento. Así que esa es la tarea, es para el miércoles 5 de mayo por aula, no hay entregas atrasadas. Así que tienen 3 semanas para trabajar en esta cuestión. Una semana antes de la entrega podemos evaluar si estamos bien o no. Pero les recomiendo que se pongan a trabajar desde ya en este tema. ¿Por qué digo una semana antes evaluamos si estamos bien o no? Porque esta historia de las clases más cortas todavía la estoy en proceso de calibración. Necesito ver si es que voy a poder pasar todas las materias que ustedes necesitan para la tarea a tiempo. Así que si siento que no les he entregado todas las herramientas a tiempo, podemos recalibrar la fecha de entrega, ¿vale? Pero les recomiendo que se pongan a trabajar desde ya en lo que puedan de esta tarea. Bien. ¿La habían visto? ¿Sabían que había tarea? Joaquín, Natalia. No, sabía que había tarea, no sabía que la había subido. Gracias. ¿Lo mismo, Natalia? Lo mismo, profe. No. Ok. En el minuto que ustedes tienen sus cámaras prendidas, se transforman inmediatamente en mis alumnos favoritos. Todos los que prenden cámara, el nivel de barra aumenta así. Así que, excelente. Ahí se prendió Diego. Bueno, también Diego también ha mantenido su cámara prendida. Gran valor. Ya. Vamos a nuestros temas técnicos. Estábamos hablando de señales, ¿cierto? Ya vamos a entrar un poco más en materia. Les digo, tengo un par de PowerPoint más y de ahí vamos a lápiz y papel. Fourier. Fourier es un tema que vamos a ver todo el rato, y Fourier, ustedes deben venir con Fourier de Sistel, esencialmente, donde veíamos Fourier en tiempo continuo. La definición de Fourier en tiempo continuo está dado acá, la transformada directa, acá está en frecuencia lineal, no angular, ¿cierto? Y la inversa, este es Fourier inverso y Fourier directo e inverso en las dimensiones de tiempo continuo. Aquí vamos a usar las siglas en inglés, así que esta es la CTFT, Continuous Time Fourier Transform. ¿Qué es lo que yo necesito que ustedes estén a caballo? Necesito que se repasen algunas de las propiedades, porque las vamos a ver una y otra vez en este curso. ¿Cuáles son las típicas propiedades? La linealidad de Fourier, dado que tienes dos señales, las escalas, y eso por la propiedad lineal te generan estas funciones de Fourier escaladas y superpuestas de la misma forma. El conjugado y el efecto que eso tiene en Fourier, el escalamiento, que aquí viene, vamos a ver que tiene mucho que ver con los fenómenos de downsampling y modulación, tiene que ver con este factor A, y eso genera acá un cambio a nivel de frecuencia, y también un cambio a nivel de amplitud. Este que es más típico, delay, ¿cierto? Un delay en la señal tiene un delay, eso genera un cambio de fase. Acá tenemos un cambio de fase. Ustedes ven mi cursor, ¿verdad? Ya, tenemos un cambio de fase, se agrega esta fase producto de este delay. Y cuando multiplicamos la señal por un oscilador complejo, esto me genera un corrimiento hacia la frecuencia correspondiente de esto que está acá. Si esta frecuencia es negativa, esto se transforma en un más, y eso explicaba que si lo multiplicáis por un coseno, se corre para la derecha y para la izquierda. Son cosas que las hemos visto en Sistel, las han visto muchos de ustedes conmigo, así que tienen que estar a caballo con estas propiedades. Uno de los típicos que yo repetía
todo el rato era convolución en el tiempo, era multiplicación en el dominio de la frecuencia, y viceversa, multiplicación en el dominio del tiempo es convolución en el dominio de la frecuencia. Estas dos son fundamentales. Y esta de acá es una propiedad de inversión, donde si tú tienes una señal que tiene una representación en el dominio f minúscula y su transformación de Fourier es f mayúscula, y ahora tomas la f mayúscula y la asumes que esa es la señal en el tiempo, entonces su transformada va a ser f minúscula, pero con una inversión acá en la frecuencia. Todas estas cosas de acá las hemos conversado con calma en Sistel, vienen de prerequisito, y cuando hablamos de prerequisito me refiero a esto. Esto es lo que tienen que saber súper bien. Así que les pido que, si no se acuerdan, repásenlo del LaTeX, repásenlo del Oppenheim, repásenlo de donde sea, de los apuntes de Sistel, pero repasen. Esto lo tienen que tener más o menos fresquito. Algunas cosas importantes que sería bueno mencionar para este curso. La primera, yo creo que acá voy a anotar un poco. Un segundo. Vamos a ocupar el tablet. Ya. Una de las primeras cosas tiene que ver con la notación. La notación hasta ahora es la siguiente. Nosotros hemos tenido una señal en tiempo continuo, y esa señal en tiempo continuo típicamente la llamamos x de t. Nosotros, para hablar un poco de este tema de notación, el espectro, ¿cierto? El espectro de esta señal, el espectro de x de t, típicamente lo hemos definido como una x mayúscula de f o x mayúscula de omega, ¿cierto? Mi letra no siempre es muy amiga, pero la minúscula y la mayúscula se ven casi igual, la diferencia es el tamaño nomás. A veces le pongo unas patitas, pero no siempre. Así que el tamaño acá es el que va a definir si es minúscula o mayúscula. Pero una cosa importante es que en tiempo continuo, perdón, en tiempo discreto, es que ahora vamos a hablar de x de n. Y voy a tratar de usar siempre el paréntesis cuadrado para enfatizar que estamos en una estructura temporal distinta. ¿Ya? Acá lo importante es que n, ¿cierto?, es una estructura discreta. N representa muestras, ¿cierto?, donde n son las muestras, que toma valores enteros. No toma valores continuos. ¿Vale? Y el espectro de esta señal, el espectro de x de n, vamos a ver que tiene distintos sabores. Va a haber uno que va a ser x de omega. Aquí estoy mayúscula, ¿cierto? Va a haber un x de omega. ¿Por qué? Porque es posible, esto va a pasar con la DTFT. Es posible, en una primera instancia en Fourier, tener una frecuencia continua a pesar de que el tiempo sea discreto. Después vamos a discretizar esta cuestión y el x mayúscula K me va a quedar en función de K.
y acá la cuestión se va a llamar DFT, o también es lo mismo que pasa en la FFT. ¿Ya? Acá en esta primera instancia, omega es continua, y en esta segunda instancia, ¿cierto? K es discreto. En el caso cuando lleguemos a esta historia de la frecuencia discreta, eso se va a llamar, esto se llama un bin de frecuencia. ¿Ya? Entonces, por ahora lo que les quería decir es que cuando veamos x de n, significa que la señal ya fue discretizada. La señal fue discretizada. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con estos casos? Digamos, un x de n puede ser perfectamente, por ejemplo, coseno de, qué sé yo, de 2pi n, por decir algo. Eso es una señal en tiempo discreto, donde n puede tomar valores que van, qué sé yo, desde menos, puede ser de cualquier valor, menos 1, 0, 1, y que continúe, digamos. Puede ser infinito, pero toma valores enteros. Podría también, otro ejemplo, podría ser x de n, que tome un número de datos, por ejemplo, 1, 1, 1, 1. Eso también es una secuencia discreta. Acá lo que tengo que asegurarme es definir bien cuál es el 0. ¿Dónde está el 0? El 0 está acá, el 0 está acá, así que importante definir dónde está el 0. Típicamente donde yo marco una flecha es al punto donde significa que dónde está el 0, ¿cierto? Esto de acá, entonces, poner un listado de datos y marcar una flecha, esta notación de acá se refiere a ubicación de n igual 0. Entonces, esa señal no es igual a esta señal que está acá. No es lo mismo, porque el cambio donde está el 0, refleja también un delay, digamos, asociado. Estas señales no son iguales porque estás diciendo dónde ocurrió el tiempo 0. ¿Ya? Así que esto es un elemento importante de una observación importante para lo que vamos a mirar ahora. Si volvemos acá, perdón, en algunas de estas diapos aparece como en paréntesis redondo, debería ser en paréntesis cuadrado. Algunas operaciones interesantes que nos vamos a encontrar con estas señales. Vamos a ver que está lleno de las operaciones que veíamos antes. Están viendo esto, ¿verdad? ¿Sí? Si lo cambio, ¿lo ven? ¿Sí? Sí, profe. Ya, vale. Entonces, el proceso de reflexión, como aparece acá, I de n es igual a x de menos n, lo que hace es dar vuelta a la señal. Tenemos un corrimiento, un delay, por ejemplo, x de n menos algún tiempo, significa que se corre hacia la derecha. El punto 0 se corre justamente en este ejemplo que yo le estaba mostrando, entre marcar el 0 al principio y marcarlo al final. Lo que estoy haciendo es donde se produce el 0. Así que el ejemplo que les mostraba recién es justamente este caso. Luego tenemos esta que me interesaba conversar. Esta es algo nuevo. Estas cosas ustedes las conocen. Dar vuelta, el espejo, el correr. Pero acá hay dos nuevas, downsampling y upsampling. El concepto de downsampling y upsampling son relevantes porque nos van a aparecer harto en este curso, porque tienen mucho que ver con parte del procesamiento que se hace. El downsampling significa eliminar o achicar el tamaño de la señal,
generando, perdón, estoy grabando la clase, ¿verdad? No lo alcanzo a ver. Sí, profe, sale grabando. ¿Sale grabando? Ya, súper. Ya. Entonces, imagínense que tú, tú tienes una señal que fue digitalizada a una cierta frecuencia. Supongamos, qué sé yo, 44 o 48 kilos, y te interesa hacerla compatible con otra señal que está grabada a una frecuencia que es la mitad de eso. Por ejemplo, 24 kilos o 12 kilos. Entonces lo que tú tenés que hacer es un downsampling para poder hacer que las dos cosas tengan la misma frecuencia de muestreo. Entonces, esto es algo bien común, porque la frecuencia de muestreo uno la elige. Uno elige cuál es la frecuencia de muestreo. Por lo tanto, ¿cómo puedo hacer compatible? ¿Cómo puedo mezclar archivos de audio que están digitalizados a distintas frecuencias? Bueno, esta es una de las respuestas. Downsampling lo que hace es que elimina muestras. Y la forma que se hace es que va a ir tomando, en esta ecuación que está acá, representa el factor de, imagínense lo que es un entero, puede ser 2, 3, 4. El factor de, si fuese 2, significa que I de n es igual a x de 2n. Significa que se va a ir saltando va tomando muestras cada 2 muestras, es decir, se va saltando una. Toma una y se salta una, toma una y se salta una. Entonces, en este ejemplo que está acá, justamente con d igual 2, esta es la señal original, tenés aquí, ¿cierto? Tienes muestras que vienen en 0, y luego va a 1, a 2, a 3, a 4, y luego se mantiene acá. Si tomamos la mitad de las muestras, significa que está acá, se saltó esa y toma esa, significa que esa, se saltó esta que está acá, y desaparecen, digamos, ya no están esas muestras. Luego se salta esta y toma esa, se saltó la que estaba en 1, y ahora quedó la que está, ¿cierto?, en este valor de esta acá, se salta esa y toma esa, y esta que está acá es la versión que tiene la mitad de las muestras de la otra señal. Esto tiene la mitad de las muestras, esto tiene la mitad de las muestras que esta que está acá. Ese proceso, evidentemente, nos va a traer dolores de cabeza, porque está eliminando muestras, y si eliminamos muestras, nos va a traer ciertos problemas. ¿Qué problemas podría traer? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera decir algo? Perder Pérdida más de información. Eso mismo. Perder información, ¿cierto? Perder información, y en la práctica, ¿qué tipo de información es la que se pierde? Alta frecuencia, baja frecuencia. Información de alta frecuencia. Principalmente es información de alta frecuencia. Es información de alta frecuencia la que se pierde, pero vamos a ver y nos vamos a reconectar con este tema después de que miremos el tema del muestreo. Lo que va a pasar es que podría generarse aliasing con esto, porque dependiendo cuál es el ancho banda de tu señal, al hacerle downsampling, tú te estás bajando la frecuencia de muestreo. Estáis bajando la frecuencia de muestreo sin ningún tipo de protección, digamos, sin ningún tipo de protección, y eso lo que hace es que podría tu ancho banda ser mayor que el ancho banda asociado a la nueva frecuencia de muestreo, y eso podría generar también una distorsión de alta, perdón, no solo de alta frecuencia, sino también de baja frecuencia. Les voy a mostrar acá un ejemplo chiquitito que tengo montado de esta historia. Muy cortito. ¿Qué fue todo esto? Lo que hacemos primero es leer un archivo que se llama guitarra de jazz. Lo leemos y esto al leerlo se lee que viene con una frecuencia de muestreo FS1. FS1 es de 48 kilos. Significa que cuando yo leo este archivo,
yo puedo escuchar la señal perfecta. ¿Cómo suena la señal perfecta? Tendría que usar el comando sound M1 FS1. M1 son los datos, ¿cierto? Y cuando yo hice la lectura de audio, tengo acá los datos, me quedo solo con un canal de audio. No, uno de los dos lados, para trabajar con una señal monofónica. Así suena el archivo original. Eso es con 48 kilos. Lo que yo estoy diciendo es, ahora bajemos esta cuestión a 2,4 kilos. Lo estoy bajando 20 veces. 20 veces. Lo bajé de 48 kilos a 2,4 kilos. Eso es un cambio brutal. ¿Ya? Vamos a ver dos formas de ver esto. Uno, con un comando que se llama resample, que lo que va a hacer es un proceso de downsampling, pero le va a poner un filtro, que va a ser un filtro anti-aliasing. Entonces lo que vamos a escuchar acá es la versión, la primera, la que se escucha acá, la M2FC2, es la señal con el nuevo ancho de banda, pero sin aliasing. Y luego vamos a escuchar la misma con aliasing, al usar el comando downsampling a poto pelado. Ambos hacen downsampling, la diferencia es que este que hace resampling, lo que hace es que además le pone un filtro anti-aliasing. Entonces lo que quiero que escuchen es que en este proceso, cuando hice el cambio de downsampling, se produce además aliasing si es que no me hago cargo. Entonces, escuchemos de nuevo la señal original. Vamos luego a escuchar la señal con la protección frente al aliasing y sin la protección frente al aliasing, ¿ya? Así que vamos de nuevo. Señal original. Esa es la señal original. Ahora, bajado de 48 a 2.4, pero protegiendo el aliasing. Suena muy distinto porque el ancho de banda es muy distinto. Pero ahora escuchen además la distorsión que se va a producir en este mismo ancho de banda, pero con distorsión. No sé si alcanzan a notar, no sé si tienen fono. ¿Alguien lo escucha? ¿Notan la diferencia entre estos últimos casos? Lo voy a poner una vez más. Solamente el caso sin aliasing y con aliasing. Aquí va. Ese fue sin aliasing. ¿Y ahora? Parece que se fue sin aliasing. Se reprodujo 2 veces. Perdón. Vamos a cortar esta cuestión. A ver, vamos de nuevo. Ahí está. Ahí sí. Ese último estaba con la distorsión. No sé si lo alcanzan a notar. ¿Sí o no? Una última vez. Sin aliasing. ¿Y ahora? Bien, vamos a conversar mucho más de esto, de este proceso, pero lo que les quiero decir es que el downsampling es una herramienta súper importante, pero hay que tener cuidado. Si hago solo downsampling puede pasar este fenómeno de distorsión, de pérdida de información. El perder información hace que cambiemos el ancho de banda, pero ese ancho de banda muchas veces podría venir además con un aliasing. Entonces le ponemos un filtro. Así que esto es justamente el caso que estamos hablando acá. Este proceso de hacer downsampling y protegerlo se llama decimación. El caso contrario es el upsampling.
el upsampling es subir la cantidad de muestras. Subir la cantidad de muestras. El proceso de upsampling también está asociado a cierto por concepto de un entero D, tú lo subes en un múltiplo entero, y lo que va a pasar es que como estáis agregando datos nuevos, ¿qué es lo que uno agrega? Típicamente ceros, para no agregar más información, ¿cierto? Si tú agregas ceros, uno pensaría que no estáis agregando información. Eso no es tan así. El agregar ceros sí agrega información porque estáis generando de alguna manera, tenéis un dato y te vaya cero, tenéis un dato y te vaya cero, tenéis un dato y te vaya cero. Eso va a generar un fenómeno bien especial que va a generar armónicos de alta frecuencia, porque si yo tengo un dato y me voy a cero, tengo un dato y me voy a cero, estáis como haciendo que cada dato tuyo se transforma como en un delta. Es como una secuencia de deltas de Dirac. Y sabemos que los deltas de Dirac contienen mucha información. Entonces, nuevamente este fenómeno de upsampling, que significa agregar muestras para poder aumentar la frecuencia de muestreo, hay que tener cuidado con solo agregar esos datos. El tema acá es que justamente se recomienda, además de upsampling, generar un fenómeno de filtrado. Este filtrado te va a ayudar a suavizar ese proceso. Y cuando tú haces eso, ahora en vez de irse a cero, te va a quedar un dato como aquí entre medio, como trata de interpolar. El proceso de filtrado, este filtrado que es un filtro pasa abajo, que es el mismo filtro, vamos a ver que el mismo filtro anti-aliasing que teníamos antes, este filtrado lo que va a generar acá es que estos datos no se vayan a cero, sino que te queden en valores intermedios, acá. Ese proceso es un proceso que se conoce como interpolación, que ustedes se lo pueden imaginar muy bien. Interpolación lineal, interpolación spline o algún tipo de interpolación cúbica, o lo que tú quieras, que es para poder generar datos entre medios. Existe una mirada de interpolación desde el punto de vista del procesamiento de las señales, donde lo que tú haces es un proceso de upsampling, generar muestras entre medio, y luego ponerle un filtro para eliminar fenómenos de alta frecuencia que se producen. Voy a volver a visitar este tema cuando hablemos un poquito, tenemos que hablar un poquito de espectro para poder hablar con propiedad sobre este tema. Así que les voy a volver a hablar para poder conversar bien, pero es importante que esto lo tengan presente porque estas herramientas de upsampling, downsampling nos van a acompañar harto rato. Bueno, hay hartas cosas que conversar de acá. Voy a volver a tratar de este tema de upsampling y downsampling después, así que por ahora me voy a saltar un poco esto. Lo que quería conversar son algunas señales especiales que típicamente usamos en tiempo continuo, que van a tener una versión especial en tiempo discreto. ¿Cuáles son esas señales típicas? Bueno, la ventana cuadrada, ¿cierto? La ventana cuadrada es una herramienta, si ustedes se acuerdan conmigo, ventana cuadrada, sinc, son pares en el dominio de la frecuencia y tiempo, y también los deltas también tenían una cosa especial. Entonces, la más típica, ¿cierto? Esta ventana cuadrada que se define de esta forma, el escalón que se define también a partir del t igual 0, tiene un salto. Estas son señales que tienen discontinuidades. Estas no son señales análogas, son señales de tiempo continuo, pero tienen acá un salto, porque en un tiempo se pegan acá este salto muy, muy abrupto en un instante de tiempo continuo, lo cual no es realizable. Y acá tenemos escalón, rect y sinc. El sinc también, típicamente habían dos versiones, una que es seno de x partido por x, y hay otra que es cierto, la que usamos, que es seno de x, seno de pi x, cierto, partido por pi x, para poder normalizar mejor la amplitud.
y eso nos permite tener una versión, es lo mismo, lo que pasa es que se escala de una forma distinta y cuya integral da 1. Esta es la sinc que conversamos antes y por supuesto el famoso delta de Dirac, donde la interpretación es como una ventana de estas cuadradas, que si tú la integras, ¿cierto?, entre menos un medio y un medio, tenéis un ancho en temporal de 1 y, ¿cierto?, una altura de 1, por lo tanto la área bajo la curva de eso es 1. Independiente de esto, tú puedes cambiar eso y hacer que este ancho sea variable por un epsilon, es decir, tú lo puedes hacer cada vez más chico, y para mantener un área 1, tú haces que esto sea de escalado con una amplitud 1 partido por e. Por lo tanto, si se hace más chico, si se hace más angosto en el tiempo, se hace más alto, y el área bajo la curva sigue siendo 1. Así que uno puede pensar en el delta de Dirac como el límite de esa función rect que se va haciendo más pequeño cuando el epsilon tiende a 0. Esa es la forma de definir más fácil el delta de Dirac, pero ustedes saben que el delta de Dirac en realidad es un dolor de cabeza tremendo, porque en la práctica no es una función. Así que requiere otra matemática. El delta de Dirac requiere una matemática que se conoce como la teoría de medida, y es bastante más complicado en el tiempo continuo. La gracia es que para nosotros, en el tiempo discreto, las cosas van a cambiar. Nosotros sabíamos que habían algunos pares de funciones. El delta en el tiempo continuo tiene un espectro que es 1, el 1 tiene un espectro que es un delta, el rect tiene un espectro que es una sinc, y el async tiene un espectro que es una rect. Todas estas cosas las sabíamos de antes en el tiempo continuo. Lo que va a pasar es que en tiempo discreto las cosas van a cambiar para bien, cambian para bien. El cambio para bien acá está, por ejemplo, con el escalón. El escalón ahora, como está ahí de pasito a pasito, este salto de 0, cuando ahora ya no esté, cuando es n igual 0, se salta. En una muestra antes era 1, y en la otra muestra, perdón, en una muestra era 0, y las muestras anteriores eran 0, para n igual 0, ahora es 1, por lo tanto este salto ya no es un salto transiente. Perdón, estornudé. Profe, una pregunta. Sí, Creo que, por ejemplo, MATLAB le pone un valor a un medio en el 0, ¿no? se puede, a la función escalón, Sí. yo creo que se puede definir, es cierto que hay algunas definiciones, incluso en la ventana cuadrada, que les pone eso, pero eso tiene sentido única y exclusivamente cuando es el tiempo continuo, en la aproximación a tiempo continuo. En el tiempo discreto, nosotros hacemos el salto tal cual, digamos, el escalón se define, esta es la definición del escalón en tiempo discreto. En tiempo discreto, tú saltas de 0 a 1 en esta muestra n igual 0. Y lo mismo con el delta. En el delta, ahora este delta que antes era de Dirac, ahora este delta se llama de Kronecker, ya no es más Dirac. Dirac se quedó en la suya, y acá este delta de Kronecker viene siendo 0, 0, 0, y toma el valor en n igual 0, toma el valor 1. Entonces, efectivamente hay algunos casos donde se define algunos temas como intermedio, lo he visto en algunas cosas. En el caso de estas funciones no es necesario. No es necesario. Esta es la definición que vamos a usar, porque la gracia de esta definición es que es muy simple y no tiene ninguna discontinuidad. A diferencia si miramos atrás, ¿cierto? Estos valores que están acá, estos valores de acá, tú podrías poner, ¿cierto? Podría ser esto que está acá, que decís que 0 para t menores que 0, 1 para t mayores iguales que 0, o en algunas definiciones podrían ver que esto sería 0 para t igual menor que 0, un medio para t igual a 0, y 1 para t mayor que 0.
Una cosa así, es lo que yo he visto también, como dice el compañero, ¿cierto? He visto algunas definiciones donde hacen ese tipo de enjuagues, pero eso tiene sentido cuando la variable de tiempo es continua. Cuando es discreta no es necesario. No es necesario porque este salto no es transiente. Este salto toma una muestra, toma un intervalo de tiempo. Significa que ahora se acabaron los dolores de cabeza con las transientes, porque estáis dentro de los tiempos. Está ahí en una muestra, así que esta cuestión no te genera ningún problema. Esto nos va a ayudar un montón porque ahora Dirac, el escalón y todas estas funciones son funciones que vaya a poder manejar sin mucho problema, no tienen discontinuidades, sí son funciones y no es rollo. Así que esto es una súper buena noticia desde el punto de vista matemático. La ventana cuadrada, uno la puede diseñar como esencialmente esta cuestión de acá, menos, ¿cierto? Esta misma, pero con un delay. Si yo esta misma la pongo con un par de delay, y en vez de empezar en 0, empieza en 2, ¿cierto? Me quedaría una señal que viene siendo 0, luego toma 1 para la muestra n igual 0 y n igual 1, y después para n igual 2, ya entra la otra y se resta y vuelve a 0. Por lo tanto, te queda una ventana cuadrada de 2 puntos. Esa idea que está acá es la que aparece aquí, que tú puedes tomar esta ventana cuadrada de esa forma, incluso lo podías hacer de menos n más n, o sea, podría dejarla centrada en 0 si quisieras. ¿Ya? Así que la ventana cuadrada también no es rollo. Las señales sinusoidales, ahora en tiempo discreto, también siguen la misma estructura, tienen un periodo, y ese periodo típicamente se asocia a un periodo de muestras, ¿cierto? Un periodo de muestras, por lo tanto tú lo puedes asociar también a una frecuencia angular o un periodo dado por esta estructura. Aquí no hay nada nuevo. Esto sí es nuevo. Existe una versión de la sync que se puede transformar en algo periódico, así como existía, si se acuerdan, ¿cierto? Existía la idea de seno de πx partido por πx, existe también ahora en esta versión, que esta es la sync típica, existe también una versión de una sync periódica, donde seno partido por seno, en el fondo, ya no es seno de algo partido no es seno de x partido por x, sino que es el seno de algo partido por el seno de otra cosa. La gracia de eso es que vamos a entrar esto, vamos a verlo en detalle, pero va a ser importante porque una de las propiedades que nos vamos a encontrar es que las señales que son de tiempo discreto tienen una estructura periódica natural en el dominio de la frecuencia. Entonces, el espectro de una ventana cuadrada va a ser un espectro que va a ser periódico. Entonces, ¿qué pasa si la ventana cuadrada tenía una sync? Entonces, ¿cómo hago esa sync periódica? Y ese concepto de extender esta sync de acá hacia una señal periódica aparece de esta dinámica que está acá. Ya, vamos a conversar más de esto cuando lo veamos en detalle. Pero es súper importante porque va a aparecer en las transformaciones de Fourier que nos vamos a encontrar. Como notación, el hecho de hacer que algo se repita, tú podéis pensar lo que es como convolucionarlo con un tren de impulsos, convolucionarlo con un tren de impulsos. Si se acuerdan esto de Sistel, si yo tengo un pulso y yo lo convoluciono con un tren de impulsos, ese pulso me queda repetido en todas las marcas de tiempo donde estaban los trenes de impulso. Eso en la práctica es tomar una señal que está así en el tiempo y generar copias periódicas de eso. Esta operación de acá, que es sumatoria de la señal con agregarle esto mismo en corrimientos de tiempo, que es lo mismo que decir convolucionar con un tren de impulso, en algunos lados aparece como un operador, el operador repetición. En MATLAB también aparece como repmat, que te permite repetir una cuestión periódicamente. Y existe otro operador, si existía, ¿cierto?, tomar la señal y convolucionarla con un tren de impulso, también existe tomar la señal y multiplicarla con un tren de impulso. Si yo tengo la señal y la multiplico con un tren de impulso, perdón,
Si yo tengo esta señal y la multiplico con un tren de impulso, me queda como muestreado. ¿Ya? Existe también como en alguna literatura como un operador comb. Comb significa... ¿Me quedé pegado? Ahí, me quedé pegado. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? ¿Y? Es que me sentí como que me quedé pegado. Eso aparece en algunas partes de la literatura como comb. Comb significa peineta. Entonces como que te queda la estructura de tu señal, pero como con un efecto peineta, ¿cierto? Como que peinaste. A pesar de que en Chile el concepto de peinar algo significa partirlo por la mitad. Peinemos un completo, no sé si conocen ese concepto, muy importante. Peinar un completo es partirlo por la mitad y compartir. ¿Nunca habían escuchado eso? Creo que su No, nivel en mi de tiempo de escasez. nivel de flightedad está muy bajo. Peinemos un completo es cuando no te alcanza para tu propio completo y lo compartí a media, entonces lo peináis, le hacía una partidura al medio, ¿no? Bueno, les queda mucho por aprender. Acá no es ese nivel de peinado, sino que es como hacer que tu señal te queda como con delta, ¿cierto? Y te queda como con la envolvente de la señal en una versión de una peineta con forma de tu señal. Por ahí va la cosa. Esto lo vamos a conversar de nuevo porque tiene que ver con el tema de Fourier. Tenemos que llegar a Fourier para poder conversar esto más en detalle, pero es importante que lo conversemos temprano. Y estas relaciones van a tener una utilidad. El COM tiene algo que ver con el REP y el REP tiene algo que ver con el COM en Fourier. Lo vamos a conversar en su momento. El tren de impulso es una señal, si se acuerdan, era súper importante, el tren de impulso. Nosotros sabemos que un impulso excita toda la frecuencia. Un clic excita toda la frecuencia. Eso, ¿se acuerdan de Sistel? Entonces, el hacer que una señal tenga un tren de impulso, es decir, una secuencia de esos clics, ahora en una cierta estructura periódica, también tiene una relevancia. Son dos tipos de señales muy importantes. Una tiene toda la frecuencia y la otra es una versión periódica de eso mismo. Y vamos a ver que el espectro de eso también tiene toda la frecuencia. Esto, no sé si se acuerdan, esto es de Sistel, lo demostrábamos con la serie de Fourier. ¿Se acuerdan de todas esas cosas? Vamos a mirar esa historia porque tiene que ver harto con el tema que me interesa que conversemos súper luego y que avancemos rápido con esta historia, que es el muestreo. El muestreo es la dimensión clave para nosotros. Quiero mostrarles al tiro esa historia para que estemos claritos. Voy a cerrar este otro PowerPoint para no enredarme. Acá, en la conversión análoga digital. Esto lo conversamos en Sistel, esto es una repasada. Voy a ir a esta historia, al tiro. El tema de tomar una señal y transformarla en una señal digital, uno lo podía pensar como un interruptor que se abre y se cierra, ¿cierto? Y ese interruptor que se abre y se cierra me permitía digitalizar una señal. Y ese proceso de digitalización de esa señal es el que me interesa que lo conversemos. Denme un segundo porque esta no era la que quería abrir. Esta. ¿Cuánto rato me queda de clase? Es hasta las 10:45. ¿Sí o no? 45. Gracias. Ya. Acá está. Aquí estamos. Entonces, este interruptor que se abre y se cierra para poder transformar una señal análoga en una señal continua, y tomar estas muestritas. Voy a saltar toda esta historia. Aquí está. Se puede interpretar este proceso que está acá,
se puede interpretar como que esta señal de acá fue peinada, fue muestreada, multiplicada por un tren de impulsos. Por lo tanto, esta es la idea, que esta señal continua de acá se multiplica con un tren de impulso. Se multiplica con un tren de impulso. Entonces, el proceso de muestrear, de digitalizar una señal, que va a tener dos partes, una parte que es el muestreo y otra parte que es la cuantización. Entonces, en el muestreo, este proceso que está acá era la multiplicación. Yo multiplico esta señal con esta señal. Y esta señal de acá es un tren de impulsos, es un tren de deltas de Dirac, que ocurre periódicamente a un intervalo que es el intervalo de muestreo, que es 1 partido por la frecuencia de muestreo. ¿Vale? Entonces, con eso yo me quedo con una señal que tiene como la envolvente de mi señal original, pero está muestreada por estos deltas. Entonces, la pregunta acá era, si se acuerdan de esta historia, es qué pasaba con el espectro. Bueno, multiplicación en el tiempo, convolución en la frecuencia. Por lo tanto, lo que sea que vaya a hacer es que tiene que ser la convolución del espectro de mi señal con el espectro del tren de impulso, y esa convolución es lo que me genera el espectro de la señal digital. Entonces, vamos a asumir que mi señal tiene un cierto espectro de un ancho de banda determinado. Así que este es mi espectro de la señal que yo estaba originalmente dibujando. Y lo que tengo que saber es cómo es el espectro de ese tren de impulso. ¿Cómo es el espectro del tren de impulso? El tren de impulso, y acá visitamos esta idea, el tren de impulso, esto es materia de Sistel, digamos, yo lo preguntaba en la primera tarea de Sistel. El tren de impulso tiene una transformada de Fourier que es un tren de impulso. El tren de impulso tiene una transformada de Fourier que también es un tren de impulso. ¿De dónde viene esa historia? Bueno, un delta tiene una transformada que es un 1 y un 1 tiene una transformada que es un delta. Esto ya lo sabíamos. Y esto de acá, un tren de impulso, tiene una transformada que también es un tren de impulso. Ahora fíjense que está en el dominio de la frecuencia, acá está en el dominio del tiempo, acá está en el dominio de la frecuencia, y tiene un escalamiento distinto, tiene 1 partido por t. Es un tren de impulso, pero con un escalamiento distinto. Entonces, ¿de dónde viene esa historia? La forma de resolverlo era por la serie de Fourier, si se acuerdan. Nosotros tomábamos esta señal de acá y la representábamos como la serie de Fourier. Si nosotros calculamos la serie de Fourier exponencial de esto, y desarrollamos la serie exponencial de Fourier, vamos a ver que este tren de impulso que está acá me queda igualito a esta estructura de acá, es decir, es una suma de unos exponenciales, que es la estructura de Fourier. Si se acuerdan, Fourier, en la serie Fourier exponencial, lo que yo hago es que tengo una suma de exponenciales multiplicado por un coeficiente. En este caso, el coeficiente era 1 partido por t, así que me queda fuera la suma. Así que esta señal de acá es igual a esto de acá. Aquí lo escribí con Fourier, con la serie de Fourier. Luego le tomo la transformada a mi señal, que la escribí ahora de esta otra forma más conveniente, la escribo de esta forma conveniente, y eso me permite, ¿cierto? Esta sumatoria pasa para acá, entra la integral, y saco esta integral de acá, que al final me queda un delta. Esta es la inversa de un delta con un corrimiento. Por lo tanto, mi transformada de Fourier me queda como otro delta, otro tren de impulso. Entonces, finalmente lo que pasa es que mi señal a la cual tengo que convolucionar es re parecida a la señal original, lo único que tiene una amplitud distinta y están separados a unas posiciones distintas. Cuando convoluciono esto con eso, convolucionar por un delta, si se acuerdan, era generar una copia. Si se acuerdan de la convolución, tú das vuelta a la señal y la multiplicáis y vais tomando el área bajo la curva de eso. Eso es lo que nos permitía entender que un cuadrado convolucionado con un cuadrado, vamos mirando el área bajo la curva, te genera un triángulo. El cuadrado convolucionado con otro cuadrado es un triángulo. ¿De dónde venía que el cuadrado convolucionado con otro cuadrado es un triángulo? Fíjate el área amarilla, cómo va creciendo la cantidad de área amarilla. Ahí es chiquitita el área, llega a un valor máximo cuando están full solapados y luego el área se va achicando. Por lo tanto, eso te genera un triángulo, que es de un ancho mayor incluso que el cuadrado. Entonces, en el caso del delta, pasar esta cuestión por un delta te genera una copia exactamente igual a tu señal.
Eso significa que convolucionar algo con un delta te queda exactamente lo mismo. Por lo tanto, convolucionarlo con un tren de impulsos te va a quedar una copia periódica de esta historia. Si yo tengo esta señal y la convoluciono con este tren de impulsos, me va a quedar acá, y acá, y acá, y acá, y acá una copia. Por lo tanto, me quedan copias periódicas de mi señal original. Esto no es nuevo. Todo esto me lo han escuchado a mí mismo decir antes en Sistel, ¿cierto? Así que estamos repasando esta idea. Significa que las señales, cuando son digitalizadas, se generan copias. Y si yo miro una señal análoga, yo veo que solo tiene un triangulito, y cuando la digitalicé, voy a ver que tiene muchos triangulitos periódicos. Por lo tanto, una de las primeras cosas importantes es que en el mundo digital nosotros vamos a vivir siempre con estas repeticiones, por lo tanto, típicamente no hablamos en hertz, sino que hablamos en periodos del espectro. Y a esta frecuencia que está acá de muestreo, típicamente, ¿cierto? Nos vamos a referir a esto como 2pi, donde acá está 0, ¿cierto? Viene y se repite, por lo tanto este sería nuestro valor 2pi. Entonces muchas veces el espectro se mide entre 0 y 2pi. ¿Y qué significa eso? Significa entre 0 y la frecuencia de muestreo. O en otras veces les voy a pedir entre menos pi y pi, para decir es decir, entre menos fs medios y fs medios, para mirar justamente el espectro centrado en 0, parecido como al espectro de la señal análoga. Entonces, es importante que recuerden eso del teorema del muestreo. Si se acuerdan, el teorema del muestreo era una formalidad asociada a la interpolación con las señales sinc. Era una forma difícil de decir que la señal en el dominio del tiempo se convoluciona con un filtro ideal, que es el que tiene una función sinc. Si nosotros miramos, ¿qué significa eso? Significa que si yo tengo muestras como esta que está acá, y esta que está acá, y esta que está acá, y tengo solo esas muestras, y las interpolo con unos sinc, como aparecen acá, yo puedo recuperar perfectamente la señal original. Eso es lo que dice el teorema del muestreo. Hay una forma más fácil, que es pensar, mira, el teorema del muestreo interpolar en el sinc significa en el dominio del tiempo multiplicar por un filtro que sea el equivalente al sinc, es decir, un filtro cuadrado. Significa que en el dominio de la frecuencia, el teorema del muestreo lo que dice es que tú agarráis esta señal de acá, esta periódica, le pasáis un filtro pasa abajo, como ese, y te echáis todo el resto. Y te queda la misma señal original. Es decir, esta idea de interpolar por los sincs es una forma difícil y cuática de decir algo mucho más simple, que en el dominio del tiempo filtramos por un filtro ideal. Perdón, en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia filtramos por un filtro ideal, ¡paf! Desaparecen todas las réplicas y me queda la versión original. Así que el teorema del muestreo, que, insisto, esto no es nuevo para ustedes, esto ya lo han visto conmigo mismo muchas veces. El tema es que lo que vamos a hacer es digitalizar, y al digitalizar van a aparecer esas reproducciones, múltiples reproducciones, que son estas que están acá, y eso es cuando vamos de análogo a digital. Cuando vamos de digital a análogo, lo único que hacemos es que le ponemos un filtro pasa abajo, y ese filtro pasa abajo se echa todas las repeticiones, y así genero la señal análoga de nuevo. ¿Ya? Algunas cosas importantes. Lo que les decía, cuando hablemos de espectro, típicamente del espectro digital, en este curso, yo no voy a hablar casi nunca en hertz, sino que hablo en radianes o en frecuencias normalizadas, que tiene que ver con estas repeticiones. Así que uno habla típicamente de menos pi a pi o de 0 a 2pi, que es el espectro, pero lo estáis mirando en alguna porción de este periodo. También MATLAB lo entiende como normalizado entre 0 y 1, que significa lo mismo que esto, entre 0 y 2pi, como normalizado a la frecuencia de muestreo, o entre 1 medio y menos 1 medio. Y acá aparecía el concepto del aliasing, si se acuerdan bien. El concepto de aliasing parte de lo que hoy día apenas se escucha, y lamento
habré elegido un ejemplo que no se notaba tanto. Vamos a la próxima a buscar un ejemplo que se note un poco más. Esto que está acá, de hecho, la mejor forma sería sintetizar, programar una señal y asegurarse que el aliasing sea mucho más profundo, ¿cierto? Si tú pones tonos puros y haces aliasing, lo que antes era un tono puro, con y sin aliasing te queda con y sin tonos nuevos. El aliasing es una distorsión de una repetición que se mete por abajo. Veamos a qué se refiere eso. Cuando yo estoy acá, esta es mi señal análoga, original, que tenía un ancho de banda determinado en el espectro. Cuando yo la digitalicé, la multipliqué por un tren de impulso, me queda así, perdón, está peinadita así, ¿cierto? Y ahora eso implica que el espectro tiene repeticiones. Acá está en 0, acá está en la frecuencia de muestreo, se repite en la frecuencia de muestreo, en menos la frecuencia de muestreo, en 2 veces la frecuencia de muestreo, 3 veces la frecuencia de muestreo y menos. Esto es periódico, ¿vale? Así que este es el espectro de la señal. En este mundo vivimos en este curso. Este es nuestro mundo, ¿vale? Si yo lo hago con una frecuencia de muestreo muy lenta, estos puntitos están más separados, porque hay más tiempo entre una muestra y otra. Significa que mi peineta aquí es más charcha. Tengo menos pelitos de la peineta. Y eso hace que, si el tiempo es mayor, uno partido por algo más grande, algo más chico. Significa que la repetición de esta frecuencia, esta nueva frecuencia de muestreo ahora, está más abajo. Antes estaba acá y ahora está aquí. Como el tiempo es más chico, como el tiempo es más grande en el dominio temporal, uno partido por eso es más chico, por lo tanto las repeticiones ocurren más cerca unas de otras. Y aquí es donde se solapan esas repeticiones. Se solapan esas repeticiones y en ese solapamiento de las repeticiones se produce esta distorsión de acá. Esta distorsión de acá. Esta distorsión de acá es lo que genera una distorsión de alta frecuencia que se conoce como aliasing. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se solapan, estas cosas se suman y ahora me queda así. La suma de estas dos cosas me queda así. Entonces, cuando yo paso esta señal, si yo paso esta señal de acá por un filtro pasa abajo y me quedo solo con este pedacito que está acá, me quedo solo con ese pedacito que está acá, se borran este triángulo de acá, se borra ese triángulo de acá, y me queda igual a eso, y por lo tanto la inversa de eso me queda esta señal que está acá. Sin embargo, cuando yo hago eso mismo en esta señal que tiene una distorsión, porque se solaparon, al cortarlo por un filtro, me queda así. Me queda así, significa que me queda lo que antes vi hasta abajo, ahora queda con ese cuadrado, esa pestaña. Pensemos que el 0 es baja frecuencia y todo lo que está hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo, son las altas frecuencias. Por lo tanto, acá tenemos alta frecuencia, y estas cosas que están acá significa que está con más energía en alta frecuencia, por lo tanto, al pasarlo para el otro lado, ya no se ve suave como esto acá, sino me queda como con unas oscilaciones de alta frecuencia. Esas oscilaciones de alta frecuencia es el aliasing en este caso. Un problema de muestrear a baja frecuencia. Entonces, todas estas cosas ya las hemos conversado, estoy simplemente refrescando su memoria. Entonces, el tema acá tiene que ver con este cuento. Entonces, algunas ideas básicas: el aliasing es esta distorsión por muestreo de baja frecuencia. ¿Cómo podría darse que el aliasing genere tonos de tonos de baja frecuencia? Porque acá estoy generando como ruido de alta frecuencia. ¿Cómo podría ser que el aliasing, porque es posible que con aliasing tú tengáis distorsión no solo de alta frecuencia, sino también de baja frecuencia? ¿Cómo podría darse eso? ¿Alguien me puede dar alguna idea? Profe, ¿Sí? quizás tengo una señal pasabanda y las copias del espectro terminan cerca de 0 Hz. Eso es un escenario
totalmente posible, ¿cierto? Si tu señal no está centrada en cero, sino que está centrada un poco más arriba, que este aliasing haga que estas repeticiones, este solapamiento, haga que se te meta algo que se meta algo justo por acá. O dicho de otra forma, este proceso que está acá, esto que nosotros vemos acá como el solapamiento que tiene este triángulo, imagínense que este cuento, el solapamiento sea mayor aún, y que este pedacito de este triángulo que está acá no solo afecte estas altas frecuencias, sino que imagínense si esta puntita del triángulo cruzara para el otro lado, aquí, y se metiera por acá. Ahí sería una distorsión de baja frecuencia. Entonces, tiene que ver con qué tan solapados están, pero también tiene que ver con el tipo de señal. Si tu señal tiene poca energía en baja frecuencia, tú vas a ver muchas veces con este solapamiento una distorsión de baja frecuencia. Es exactamente la misma idea. Lo que pasa es que si es que aparecen o no aparecen tonos espurios de baja frecuencia, tiene que ver con la naturaleza de la señal y qué tan solapados están. ¿Ya? Así que es un tema que vale la pena echarle una mirada. Por ahora, para terminar, lo que les quiero decir es que este aliasing es esta distorsión, que para vivir con esto siempre tenemos que tener filtros anti-aliasing. El filtro anti-aliasing lo que hace es evita que se produzca el solapamiento, pero no evita que se produzca el cambio de ancho de banda. Es decir, en este caso, lo que haría el filtro anti-aliasing sería cortar el ancho de banda acá, de modo que tengáis un triángulo justo recortado hasta ese punto. Es decir, si miráis esto de acá, sería como un triángulo hasta un cierto punto, y luego se recorta el triángulo, pero no te queda como esta cola que está acá. El filtro anti-aliasing lo que evita es el solapamiento, pero si tu proceso de selección de esa frecuencia de muestreo genera ese solapamiento, lo que va a hacer es que corta el ancho de banda. Evita que se solapen, pero corta el ancho de banda. Es como que pegaría los dos triángulos. En este caso sería como, llegaría este triángulo hasta acá y quedaría pegadito al otro triángulo, pero sin esos solapamientos. Eso es lo que haría el filtro anti-aliasing. Justamente no evita que cambie el ancho de banda, lo que evita es que se produzca ese solapamiento. Ese filtro anti-aliasing es súper importante, y hay hartas cosas más que comentar en esto. En general vamos a conversar después del tema del muestreo no ideal y otras cosas, pero lo vamos a conversar la próxima clase. Entonces, volviendo para terminar y mirar esto que está acá. Hoy día conversamos de conceptos de señales, hablamos un poquito de la conversión análoga a digital. Estos son puras ideas que ustedes conocen, así que por eso la pasé más o menos rápida. Vamos a entrar la próxima clase a terminar algunas ideas chiquititas con respecto a este tema, volver a visitar esta historia ahora de downsampling y upsampling de nuevo, con esta idea del muestreo, para poder entender mejor qué es lo que pasa en el espectro con estos operadores, downsampling y upsampling. Así que la próxima clase vamos a conversar de eso, y probablemente en la misma clase empecemos a hablar de esto de sistemas, para poder hablar de sistemas y propiedades y transformadas Z, qué es lo que necesitan para la tarea. Así que la próxima clase estaremos en estas dos, y la próxima semana en estas dos cosas. Así que ese es el panorama donde estamos. Preguntas, se nos acabó la hora. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta sobre el downsampling o upsampling. ¿Sí? Si tengo una razón fraccionaria entre frecuencias de muestreo, ahí tendría que combinar. Si quiero downsampling, hacer como un downsampling y un upsampling para tener como la razón bien. Exacto, y eso es justamente lo que hace el comando que se llama resample de MATLAB, que combina las dos cosas. Vamos a ver que ese es un tema súper importante y te permite, porque ¿cómo pasáis de 44.1 a 8? No son múltiplos enteros uno del otro, por lo tanto, ahí necesitáis combinar. ¿Cómo poder manejar esos casos? Y eso se obtiene justamente, Benjamín, como dices, con una combinación de los dos. Lo vamos a conversar en la próxima clase más en detalle. Por la hora no los quiero extender, los invito a
si tienen más preguntas, que me vayan a ver a las 12:15 en el link que aparece de atención de alumnos para seguir conversando estos temas y dejarlos que tengan su pausa antes de la siguiente clase. Así que llegamos hasta acá, que tengan un buen comienzo de la semana y quienes necesiten hablar conmigo, nos vemos en un ratito más en el otro link. Que estén muy bien. Gracias. Chao, profe. Profe, Chao, gracias. profe. Chao, profe.